y clamé con el alma a Jesús. ¿Sabes lo que es clamar con el alma? Si no lo sabes, oro y ruego al Señor que tenga ese momento, que puedas clamar y gemir. Con el alma. Sálvame, que perezco. Vamos a meditar en esta hora en Gálatas capítulo 6, los versículos 11 al 13. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El sermón de este domingo lleva por título Radiografía de un impostor, que está basado en estos versículos. Vivimos en tiempos peligrosos. No atender a los tiempos solo puede resultar oneroso, caro para nuestras vidas. Pero también está el riesgo de que no solamente resulte caro, sino que por no prestar atención podamos perder la vida. Son tiempos peligrosos. Especialmente importante es, por ejemplo, la seguridad en los vuelos. Hay un antes y un después del 11 de septiembre del año 2001. Y a eso hay que añadir los desafíos permanentes, constantes, que impone el narcotráfico. Volar, tomar un vuelo, cada vez hay más control. Y cada vez es más difícil invocar el derecho a la privacidad, porque hay escáneres en los aeropuertos, en Estados Unidos, en todos, al menos los que llegan de afuera, todos tienen esto. Son escáneres corporales que lo desnudan a uno por 3 segundos. Tienen un software especial, sí, para que no mostrar el rostro ni mostrar los genitales, pero la persona lo muestran desnudo, no importa la ropa que usted lleve. Y hasta hay algunos que son todavía más invasivos que esto, porque pueden saber qué es lo que hay en su tracto gastrointestinal. Y no en el hospital, en un aeropuerto. Pueden saber esto. ¿Por qué tanta molestia? La consigna parece ser: atrapen al impostor. Porque ese no es un pasajero, no es un turista. Ese es alguien que va a causar daño, ya sea daño a la aeronave, con peligro de todos los pasajeros, o daño a sus semejantes porque transporta droga dentro de él. Es un impostor, no es un turista. El diccionario dice que un impostor es un embaucador, farsante, simulador, suplantador, un doble, calumniador, difamador, murmurador, falso, tramposo, mentiroso, charlatán, estafador. Todo eso dice que es un impostor. Lo define como alguien que finge o engaña, alguien que atribuye falsamente algo a alguien, y también como un suplantador, una persona que se hace pasar por quien no es. Eso es un impostor.
impostores habían aterrizado en las iglesias de Galacia en ausencia del apóstol Pablo, fingiendo ser apóstoles de Cristo y haciendo gala de una autoridad imaginaria y de una representatividad fantasiosa, lograron cautivar las mentes sencillas con sus enseñanzas. Y como estas enseñanzas, las de estos impostores, colisionaban con la enseñanza del apóstol, entonces le atribuyen a Pablo motivaciones impías para desprestigiarlo a él, y así también, por medio de esto, desprestigiar lo que él enseñaba. En el pasaje a considerar hoy, el apóstol vuelve a considerar lo que le preocupó desde el principio. Desde el principio, cuando comenzamos con Gálatas, ¿qué es lo que muestra él? Una preocupación por la intromisión en la iglesia de un falso evangelio. Pero esta vez, ahora, les dará a los hermanos algunas pautas para descubrir a estos impostores, desnudando las reales motivaciones que ocultan tras un manto de aparente piedad. Debemos considerar también que estos versículos que tenemos ante nosotros no es el alegato de un académico contra ideas contrapuestas a las suyas, no. Tampoco es la respuesta emocional de Pablo a ataques personales a él, tampoco es eso. Más bien, lo que tenemos aquí es la advertencia de un padre acongojado al ver el desliz del cual son objeto sus amados hijos. Es la advertencia que nace del amor, de querer el bien del otro. En tal sentido, luego de diversas aplicaciones que obran como resultado de vivir en la libertad del Evangelio, los capítulos 5 y 6, el apóstol nos da algunos antecedentes, algunos ejemplos. Leemos ahora como un ruego del apóstol, que es digno de considerar. El versículo 11, ¿qué dice ahí? Mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es un ruego. Por favor, presten atención. Esto es importante. Vamos a dejar en las manos de los eruditos la discusión de que aquí se trata de que el apóstol le quita la pluma al amanuense, al que estaba escribiendo, para él escribir, o que él está escribiendo desde un principio, él mismo está escribiendo esta carta y aquí él quiere, para enfatizar, para subrayar, para destacar, hace unas letras más grandes para así captar mejor la atención de los gálatas. Vamos a dejarle esa discusión a los eruditos. Nosotros creemos que lo que debe capturar nuestra atención no son los ojos del apóstol, tampoco son las manos del apóstol, sino que es el corazón del apóstol. Eso debiera captar nuestra atención. ¿Por qué? Porque es el corazón de un padre sufriente. Es un corazón de un padre que ama, pero que sufre viendo la posible desviación, el posible desvío de esto a quienes él había engendrado por medio del Evangelio de Cristo. En Gálatas capítulo 4 versículo 11 el apóstol expresa su desazón. Él dice: miren, hermanos, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Cuánto dolor nos expresa aquí el apóstol. Luego de que leemos en los Hechos de los Apóstoles, él al pasar a las regiones de Listra, Derbe, son regiones de Galacia. En esa región él fue apedreado, dejado como muerto. Una vez que lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad y ahí lo dejaron. Pero él se levanta y en vez de huir y buscar la seguridad, vuelve otra vez a la misma ciudad donde lo habían apedreado. ¿Por qué? Porque allí habían hermanos, allí habían creyentes. Y él no quería dejarlos así solos. De esos lugares era Timoteo, por ejemplo.
donde los hermanos daban todos testimonio de él. Había un lindo grupo de hermanos. Entonces él, no queriendo sustraerse, él sabía que ahí, si él volvía, le esperaba sufrimiento, pero él no los quiso dejar. Él quiso estar con ellos, ir con ellos, hablarle de Cristo, hablarle del Evangelio, motivarle, animarle. Pero aquí en el 4:11 de Gálatas podemos leer como una nota de tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque le dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, tanto pesar. ¿Para qué? Me temo que haya sido en vano. Hubo un trabajo arduo, hubo una siembra de una buena semilla por parte del apóstol, pero oscuros nubarrones se ciernen sobre estos hermanos. Y hay algo que está fuera de lugar. La respuesta que debían dar los Gálatas no es la que esperaba el apóstol. Había en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, se nos describe también algo parecido. Aquí se nos describe una parábola que es muy linda, pero también es muy triste. Los versículos 1 al 7, voy a leer algunos versículos, me saltaré algunos. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa. Esto era el pueblo de Dios para Jehová, para Dios. Pero él dice: esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Esperaba una cosa y encuentra otra. Es el mismo lamento del apóstol. Esperaba una cosa y se está encontrando con otra. Este sentir de desazón también lo vemos en nuestro bendito Salvador. También su corazón es traspasado por la congoja. En Mateo 23:37 están registrados este lamento, porque ahí él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces quise juntarlos, quise guardarlos, pero no quisiste? Quería una cosa, pero esperaba algo, pero encontró algo completamente diferente. Fijémonos, hermanos, aquí cuán indisolublemente está unido el amor al sufrimiento. Tal parece que es imposible de este lado del cielo amar sin sufrir. A un Dios cuyo amor es perfecto y sus propósitos son siempre nobles, experimentó el oprobio, el odio, la traición y la sinrazón de aquellos que son objetos de su amor. Y pendiendo de la cruz por nuestros pecados, exhibe su amor y perdón. En esa condición, sus primeras palabras allí colgando de la cruz, ¿cuáles son? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No responder al amor de Dios. Cuando el amor de Dios se manifiesta en la vida del hombre, es pagar de una manera distinta a la esperada. Es hablar
es hacer locura. No saben lo que hacen. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Cada cual se apartó por su camino. Y siglo después, por boca del profeta Jeremías, vuelve a rogar a nuestro Dios en Jeremías 4:1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Estos son los sentimientos que anidan en el corazón de los siervos de Dios, a la par que lucha diariamente para que su corazón no se desvíe. Es solícito en reconvenir a los desprevenidos, alentar a los de poco ánimo y corregir a los que se oponen. Volvemos a ver este sentir paulino en Gálatas capítulo 4 versículo 19. Él les vuelve a decir a estos Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se fijan? Como hay ahí esta mezcla de añoranza, de amor, de afecto, pero también hay sufrimiento. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No yo, no mi causa, ni mi nombre o mi idea. Cristo Jesús, Él debe ser formado en ustedes. Su evangelio es el que debe ser vivido y proclamado. Se trata de su causa, la causa de Cristo. Se trata de su gloria, la gloria de Cristo. Todo este sentir es ajeno y extraño al impostor, porque el impostor tiene su propia causa, que no es la causa de Cristo. Busca su propia gloria, que no es la gloria de Cristo. Y en los versículos siguientes, los versículos 12 y 13, el apóstol nos dará 5 características para identificar a estos impostores. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestras carnes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Deseo, coacción, cobardía, falsedad y orgullo. Lo vamos a ver uno por uno. En primer lugar, ¿qué es lo que encontramos? Deseo. Un deseo que es propio de la naturaleza pecaminosa. Dice, todos los que quieren agradar en la carne. Antes, en el versículo 16 del capítulo 5, el apóstol nos ha dicho que no deben satisfacer los deseos de la carne. Y la razón que le esgrime en el versículo 17 es porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La primera característica de un impostor es que él se mueve, siente y trabaja para agradar a la naturaleza pecaminosa, sin excepción, todos ellos. Su piedad es solo disfrazada. Su Dios es el vientre y ama lo terrenal. Se mueve por deseos y se impulsa por sensaciones. Busca su gloria y anhela hacerse un nombre. Necesita el reconocimiento de la posición. Él no sirve, más bien se sirve de las almas sencillas, cautivándoles con palabras y con gestos empalagosos. El apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, dice que estos seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este deseo le controla y le domina. Por ello, tarde o temprano queda en evidencia que la piedad que exhibe es solo una cáscara, que podrá estar adornada, pero es frágil y no va a resistir las presiones de una vida santa, quedando al descubierto su vergüenza y su pudrición. En palabras del apóstol,
Pedro, los versículos 14 y 15 de este capítulo 2 de su segunda epístola, ¿qué dice? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. ¿Cuál es la primera característica entonces de un impostor? El deseo de hacer lo que le dictamina su naturaleza pecaminosa. Lo va a seguir. En segundo lugar, encontramos coacción. El texto dice: estos obligan a que os circuncidéis. Los obligan. Estos no conocen el ruego. No. Esto no hablan de las misericordias de Cristo, no hablan del entrañable amor de Cristo. Ellos no usan en su lenguaje: ruego a cada cual que está entre vosotros que nos tenga más altos conceptos de sí que el que debe tener. No dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo mismo entre ellos, como dice el apóstol Pedro. No, estos no usan ese lenguaje. Ellos obligan, son implacables y puntillosos en las formas, las tradiciones, con lo que han aprendido, con las exterioridades del culto religioso. Lo externo para ellos tiene mucha importancia. Olvidan que la esencia del cristianismo no tiene que ver con las formas externas, sino con el cambio interno, obrado por el Espíritu de Dios en el corazón y en la mente del hombre. Confunden la acción del Espíritu Santo que constriñe a la santidad con el legalismo que obliga a la uniformidad. El impostor no entiende ni puede entender que los dones son diversos y variados y que solo Dios los entrega para que con su uso se le dé la gloria a Dios y las almas sean bendecidas. El impostor no busca compañeros, él busca adeptos y será muy amigo de quien piense igual que él, pero enemigo, solapado y declarado, dependiendo de la situación, de quienes se le opongan. Los judaizantes habían logrado que los gálatas 4:10 guardaran los días, los meses, los tiempos, los años. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Nada. Pero ellos lo habían impuesto. Sin embargo, el apóstol les había resistido a ellos. Capítulo 2, versículo 5, que dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Porque estos impostores buscaban, dice el apóstol, reducirnos a esclavitud. Y un esclavo, ¿qué libertad tiene? Solo puede hacer lo que se le ordena. Y si lo que domina a un impostor son los deseos de la carne, ¿podrá imponer el yugo del Espíritu en nosotros? ¿Verdad que no? Por esto, porque son carentes de poder espiritual, buscan otras maneras de imponerse mediante engaño o argumentos falaces. En tercer lugar, ¿qué más encontramos como característica de estos impostores? Cobardía. Dice el texto: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Debemos recordar que el judaísmo como religión era tolerada en el Imperio Romano. Ellos podían ejercer su culto, no así los cristianos. Juan capítulo 9, versículo 22, nos da luces acerca de las consecuencias inmediatas de ser cristiano. Aquí relata el caso de este ciego de nacimiento que es sanado por el Señor. ¿Recuerdan? Este ciego de nacimiento que vienen los fariseos y le preguntan: oye, pero ¿tú eras ciego o no? Porque era ciego de nacimiento. Entonces los padres toman una actitud distante. Mire, edad tiene, pregúntenle a él.
No, yo no me quiero meter. ¿Por qué? Tenían miedo. 9:22 dice: estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga significaba ser un paria. Nadie quería tener trato con el expulsado. Se lo evitaba como quien evita a un leproso. No podía comprar ni vender entre los judíos. Y a menudo eran expulsados de su familia. Nadie quería tener trato con él. Había sido expulsado de la sinagoga. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, entonces, no abandonemos las santas tradiciones. No, para no padecer persecución. El impostor evita a toda costa la persecución. Tendrá un lenguaje pío solo cuando la ocasión lo amerita, y evitará una conducta que ofenda al impío, bajándole el perfil a la impiedad. Esa es una característica del impostor. Se acomoda a la impiedad. Teme la burla y el sufrimiento. Como su amo no es Cristo, vive dominado por miedos e inseguridades. Como busca el favor de los hombres, teme sus reacciones. No hay temor de Dios en su vida, por lo que teme ser criticado, teme ser juzgado, teme ser humillado, teme ser despreciado. Consentirá en el mal obrar de otros solo para gozar de aceptación. El impostor tiene la boca grande y se jacta de grandes cosas, pero es nulo para reconocer el obrar de Dios. Solo presentará batalla cuando de su reputación se trata, pero será el primero en abandonarla si juzga que para él habrá pérdida. Abandonará a quienes no sirvan a sus propósitos de elevarse por sobre los demás, y denigrará a quienes a su juicio opaquen su persona. Sus dardos no molestarán al enemigo, ya que hacen blanco en las espaldas de quienes están delante de él. El impostor se vale del chisme y del rumor, porque no tiene la voluntad suficiente para ir de frente, ni la voluntad ni la valentía. Así obraron en Galacia, de espaldas al apóstol y en ausencia de él. Y así lo siguen haciendo los impostores del siglo XXI. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Pregunta el apóstol en el capítulo 3, versículo 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Es la pregunta cuya respuesta apunta al obrar cobarde de quienes se infiltran en las congregaciones. Entonces tenemos no solamente como característica el deseo de hacer lo que demanda su carne, su naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, encontramos que es la coacción de obligar a otro a hacer algo que no tiene que ver con los requerimientos que Dios nos ofrece en su palabra. En tercer lugar, nos habla de cobardía. En cuarto lugar, tenemos falsedad. Versículo 13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan, ¿qué dice? Guardan la ley. Mire esto, ¿cómo es esto? Entonces, ¿para qué tanto aspaviento con que deben circuncidarse? Oye, si no guardan la ley, saben que no la guardan, ¿para qué hacen eso? Falsedad. No es infrecuente encontrar codo a codo a la cobardía con la falsedad e hipocresía. Porque, hermanos, ¿cuál es la razón para aparentar? ¿No es el temor del hombre? Los impostores no son discípulos de Cristo, más bien son discípulos de los escribas y fariseos denunciados por el Señor. Ellos se jactaban de ser enseñadores y no enseñaban cualquier cosa, se sentaban en la cátedra de Moisés. Eran como ese cura tan conocido en Chile, el padre Gatica. Todos lo conocemos. Predican
y no practican. Mateo 23, versículos 3 y 4 dice: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos enseñaban que no se debía robar, sin embargo, ellos robaban. Enseñaban una cierta moralidad para la galería, pero en la intimidad se solazaban en pasatiempos que eran de suyo cuestionables. Eran falsos. Insistían en que habían que guardar la ley y eran los primeros en romperlas con sus tradiciones. Para los impostores, nada importa a la vista de Dios. Sí importa y mucho lo que digan los hombres. Mateo 23:5 nos dice: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Viven solo de apariencias. Todo lo que hacen está dirigido para impresionar a alguien. Sigue diciendo en Mateo 23:5 y lo siguiente dice: pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Buscaban estas cosas. Ahora, hermanos, ¿cuántos nos hay contaminados hoy por esta levadura farisaica? ¿Cuántos hay que persiguen títulos y números? No predican a Cristo, predican su particular entendimiento de la doctrina. No buscan a ser seguidores de Cristo, sino adeptos a sus ideas. Estos son los que se preocupan más por el apellido denominacional que por la gloria de Cristo. Falsos hermanos, esos son, y por lo mismo son peligrosos. Gálatas capítulo 2, versículo 4 nos dice que estos impostores se introducen a escondidas solo para espiar la libertad que tienen los hijos de Dios. ¿Para qué? Para reducirlos a esclavitud. Su profesión es falsa, su piedad es falsa, todo es falso en sus vidas. Enseñan una cosa y hacen otra. Aparentan piedad, pero sus hechos lo niegan. Por último, otra de las características que encontramos en los impostores es una cantidad apreciable de orgullo. En el versículo 13, la segunda parte dice: pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Finalmente, entonces, queda al descubierto que ellos, los impostores, buscan su propia gloria. Ellos no se alegraban de que de las tinieblas los gentiles se volvieran a Cristo. No, eso no era causa de alegría para ellos. Ellos se alegraban solo si podían presentar ante sus compañeros, tan falsos como ellos, un número de cautivos a sus ideas. Los números eran todo, y la exteriorización de las prácticas religiosas era su santo y seña. Y allí estaban, exhibiéndose y exhibiendo el fruto de su labor proselitista. Los impostores hacen exactamente lo opuesto a lo recomendado por el apóstol en el Gálatas capítulo 6, en el versículo 4. Ellos se gloriaban en otros. Esta labor carnal jamás se pregunta por la voluntad de Dios, solo siguen sus designios y motivaciones impías, muy contrarias a aquel que dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No conocen este espíritu. Cristo para ellos es solo una excusa, y son tan cristianos como el mejor de los demonios. Ahora bien, en estos dos versículos 12 y 13 de Gálatas 6, el apóstol nos ha descrito a los impostores. Pero bajo el escáner de la palabra de Dios queda al descubierto la impostura de su profesión de fe. Ciertamente, no todos los que llegan a refugiarse en la iglesia llegan a liderar de ella. Pero esto no quiere decir que quienes observan un bajo perfil están a
Y aunque sea incómodo, debemos aplicarnos el escáner a nuestras vidas. Una vez escuché a alguien decir: yo no voy al médico. No voy al médico. Si voy, quizás ¿qué me encuentro? Así que prefiero no ir para no preocuparme. Así también existen cristianos. Evitan el examen. Estos son los que, escuchando los sermones, siempre encuentran un destinatario distinto a ellos. Y a veces dicen para sí mismos: qué pena que fulano no estuvo. Él debió haber escuchado este sermón. Nos está explicando, nos está aplicando el examen. La palabra de Dios es un espejo en el cual nos miramos. Y cuando nosotros hacemos eso, no nos estamos mirando en el espejo. Hermanos, cuidado. Porque cada domingo, cada día del Señor, el Señor tiene su palabra, pero es para que sea aplicada a nuestros corazones. Porque Él nos ama, es un Padre amoroso que no quiere que nos desviemos, que no quiere que transitemos por caminos tortuosos y oscuros. Él quiere que sus hijos anden en luz y anden en la verdad, que anden de gloria en gloria, no de caída y de porrazo en porrazo. No, eso no lo quiere Él. Por eso nos ha dado su palabra. Pero muchas veces somos engañados pensando que lo que Dios nos está diciendo, no es para mí. Qué lástima que no vino, porque debió haber escuchado. Cuidado. Otra cosa, cuando tú te ausentas de la casa del Señor y no escuchas su palabra, cuidado, porque tal vez lo que te privó de escuchar la palabra del Señor era lo que necesitabas oír. Ten cuidado con eso. Porque este es el redil del Señor. Él nos pastorea. Él te pastorea a ti, me pastorea a mí, por medio de su Santo Espíritu, pero aplicando su palabra a nuestros corazones. Evitan entonces el examen. Pero, tal como el examen no incide en el progreso de la enfermedad, ¿verdad? Nadie se enferma más porque se somete a un examen, ¿no? No inciden en el progreso de la enfermedad, pero sí el examen es imprescindible para un buen diagnóstico. Así también, al examinarnos nos haremos más conscientes de nuestra enfermedad. Y como el salmista en el Salmo 77:10, vamos nosotros a decir: enfermedad mía es esta. Y muchas veces al aplicarnos la palabra del Señor en nuestras vidas, no podremos avanzar y caeremos de rodillas para implorar del Señor misericordia, porque la palabra de Dios habrá descubierto la enfermedad que yace ahí en lo profundo de nuestra alma. Oculta a todo el mundo, pero no oculta a los ojos de Dios. Vamos a aplicar entonces ahora este escáner. ¿Cuánto de lo que hacemos lo hacemos motivados por la gloria de Dios? ¿Buscas argumentos para imponer tu parecer en vez de esperar en oración una respuesta de Dios a tus inquietudes? ¿Buscas la comodidad y el confort y rehuyes la batalla? ¿Prefieres huir a enfrentar tus debilidades y conflictos? ¿Aparentas ser lo que no eres? ¿Eres creyente? ¿Estás orgulloso de pertenecer a este grupo? ¿O te glorías en Cristo y su cruz? Permite que Dios hable a tu vida. Él habla a tu corazón. Él te ama. Y Él no desea que vivas preso del engaño. Aunque seamos, como dice Isaías, una hinchazón y podrida llaga, con todo, Cristo llevó nuestros pecados. No pretendas llevar tú lo que te hundirá en el pantano del desaliento.
entrégale tu vida y tu pesar a Cristo. El salmista dice en el Salmo 34, gustad y ved qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Ten presente que si eres creyente, no eres un impostor, pero también considera que casi no hay pecado que un creyente no pueda cometer. Y mucho me temo que alguna de estas actitudes características de los impostores puede abrirse paso en nuestro diario vivir. Porque, hermanos, ¿quién está libre de sucumbir a los deseos de su naturaleza pecaminosa? ¿Quién no ha sucumbido a la tentación de buscar el confort y la seguridad, la tranquilidad y el sosiego cuando debería perseverar en pos de la santidad? ¿Quién está libre de estas cosas? Hermanos, hay un lugar donde el silencio reina y el orden es evidente, y hasta hay cierta belleza en sus construcciones. Ese lugar se llama cementerio. La iglesia de Jesucristo es variada, es vibrante y es dinámica, porque allí hay vida. ¿Hay errores? Sí, claro que los hay, porque tú y yo nos equivocamos. Pero ¿cómo si no practicaremos el perdonarnos y el soportarnos unos a otros si no es en la iglesia? ¿Dónde ejercitaremos estas virtudes que son propias del cristianismo? ¿En la eternidad? No, allá no va a haber nada que perdonar, no habrá nada que soportar, porque estaremos todos en un estado glorificado, jamás ofenderemos a nadie, y todo será un alabar y exaltar al Cordero digno de toda honra, honor y alabanza. No estaré pendiente de mi hermano, yo no cometeré errores, es un estado glorificado. Es aquí, en la tierra, aquí y ahora, donde tú y yo nos equivocamos. Pero aquí podemos ejercer el perdón y el soportar al hermano por amor a Cristo. Y te pregunto, ¿amas a la iglesia? ¿Tus actitudes contribuyen a la edificación de la iglesia? Nunca ha habido un tiempo cuando la iglesia no ha sido infiltrada por falsos hermanos. Desde Hechos a la fecha puedes descubrirlos, y siempre han sido causa de mucho dolor y lágrimas, y siempre estos falsos hermanos han inducido al pecado a los verdaderos hermanos. Pero aún en nuestro pecado Dios puede obrar. Primero los Corintios capítulo 11 versículo 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Cómo, Pablo? ¿Qué estás diciendo? Sí, él dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Quieres saber si eres aprobado? Segunda de Juan, el versículo 9 te responde, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y cuál es esta doctrina? Pablo ya lo ha expresado en esta misma epístola de Gálatas, y él lo resume en 3 puntos. 1. Amar a los hermanos. Esa es la doctrina de Cristo, amar a los hermanos. Juan dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan dice que el que no ama a su hermano es mentiroso. Juan dice que el que no ama a su hermano no ha visto a Dios ni le ha conocido. Entonces, ¿cuál es la primera característica de perseverar en la doctrina de Cristo? Amar a los hermanos. La segunda, no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque son contrarios a la vida del Espíritu. Y el ocuparse de la carne, nos dice Pablo a los romanos ya en el capítulo 8, el ocuparse de la carne es muerte. Tercero, doctrina de Cristo sobre llevar las cargas los unos a los otros, haciendo bien
para la gloria de Dios. Esta es la doctrina de Cristo, es así de sencillo. Si no perseveras entonces en la doctrina de Cristo, eres un impostor. Dios tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.